Hola. Hoy el cuarto avance de la tercera parte de Kokoro de Natsume Soseki. Aunque Kai y yo estábamos en la misma facultad de la universidad, nuestros estudios eran distintos. También lo eran nuestros horarios. Cuando yo volvía a casa antes que él, simplemente pasaba por su cuarto vacío, pero si era al revés, siempre yo pasaba por allí dándole un simple saludo. En este caso, K solía alzar la vista del libro, me miraba un momento mientras yo abría la puerta corredera y me decía, ah, ¿ya has vuelto? A veces le contestaba con una inclinación de cabeza, otras veces respondía que sí y me metía en mi cuarto. Un día que tuve que ir hasta Kanda y regresé a casa mucho más tarde de lo normal, con pasos apresurados llegué hasta la puerta principal y abrí la puerta corredera de la entrada. Al abrir hice un poco de ruido, pero al mismo tiempo pude oír la voz de la señorita que venía del cuarto de K. Cuando se entra directamente por la puerta principal, primero está la sala de estar y luego la habitación de la señorita. Entrando a mano izquierda está el cuarto de K y mi habitación. Como yo ya llevaba en esta casa bastante tiempo, conocía muy bien la distribución de las habitaciones y podía saber quién hablaba en cualquier parte de la casa. Rápidamente cerré la puerta principal y entonces la voz de la señorita cesó. Mientras me quitaba las botas, pues en esa época yo había empezado a calzar unos botines de cordones de moda por entonces, no me llegaba ningún sonido desde el cuarto de K. Me extrañó y pensé que me había equivocado de voz, pero al abrir la puerta del cuarto de K, como hacía siempre para pasar a mi habitación, los vi allí sentados. K me dijo como de costumbre, ¿qué? ¿Ya has vuelto? La señorita también me saludó y sentada exclamó, hola. Me pareció, por lo menos a mi excesiva atención, así me lo pareció, que su sencillo saludo era algo seco. En el fondo de mis oídos me sonó como falto de naturalidad. Yo le pregunté a ella dónde estaba su madre. Era una pregunta sin demasiada razón. Simplemente que como la casa estaba tan silenciosa, se me ocurrió preguntárselo. Su madre no estaba. La criada también se había ido con ella, dejando solos a la señorita y acá. Moví la cabeza con extrañeza. Hasta entonces la señora nunca se había ausentado dejando a su hija sola conmigo. Así que volví a preguntarle, ¿no habrá sido algún asunto urgente? La señorita, por toda respuesta, se echó a reír. No me gusta que las mujeres se rían por estas cosas. Si reírse sin razón es lo habitual entre las chicas jóvenes, pues no hay nada más que decir. Pero la señorita estaba también entre esas que gustan de reírse de cualquier cosa. Al fijarse en la cara que yo había puesto, recuperó su expresión normal y me contestó seriamente, no, no es nada urgente. Ha salido a un recado. Un inquilino como yo no tenía derecho a preguntar más, así que me quedé callado. Justamente al sentarme después de haberme cambiado de ropa, volvieron la señora y la criada. Pronto llegó la hora de la cena en la que nos veíamos todos a la mesa. Al empezar a vivir en esta casa, fiel a mi condición de huésped, la criada me traía cada vez la comida a mi habitación. No sé desde cuándo me fui acostumbrando a comer con ellas. Cuando Casa se instaló con nosotros, insistí en que se le tratase igual que a mí. Yo había regalado a la señora una mesa plegable de maderas finas. Hoy en día ese tipo de mesa se utiliza en cualquier casa, pero entonces no había casi ninguna familia que comiera alrededor de una mesa así. Me tomé la molestia de encargar esa mesa en una carpintería de Ochamizu para que la hicieran según mi diseño. Mientras cenábamos en torno a esta mesa, la señora me explicó que ese día no había venido el pescadero a la hora habitual y por eso tuvo que salir a la calle para comprar alimentos para nosotros. Pensé que era natural que así lo hiciera, ya que tenía unos huéspedes que éramos nosotros. Al pensar en esto, la señorita volvió a reírse mirando mi cara, pero esta vez su madre la regañó y enseguida dejó de reírse. Una semana después, nuevamente tuve que pasar por el cuarto de K cuando este y la señorita estaban charlando juntos. Al verme, la señorita se rió. Creo que debía haberle preguntado en ese momento por qué se reía, pero en realidad me quedé callado y pasé a mi habitación.
Por eso, K tampoco tuvo ocasión de dirigirme su habitual ¿ya has vuelto? Muy poco después oí a la señorita abrir la puerta para irse a la sala de estar. En la cena la señorita me dijo que yo estaba raro. No le pregunté por qué decía eso, aunque me di cuenta de que en ese momento la señora le lanzó una mirada severa. Después de la cena saqué a pasear acá. Anduvimos por detrás del templo de Densuin y recorriendo la calle al lado del jardín botánico salimos otra vez al pie de la ladera de Tomisaka. No fue un paseo corto, pero apenas conversamos. Por carácter, K era más callado que yo, y yo no era de los que se dice muy hablador, pero esta vez mientras caminábamos traté de hacerle hablar. El tema especial era la familia con la que vivíamos. Deseaba saber su opinión sobre la señora y su hija, pero K se limitaba a decir palabras para salir del paso. Sus respuestas, además de imprecisas, eran bastante elementales. Parecía tener mucho más interés en las materias de la universidad que en esas dos mujeres. Cierto que los exámenes finales del segundo curso estaban cerca y K, a ojos de la gente normal, encajaba mejor que yo en el molde de un buen estudiante. Recuerdo además que me sorprendió al referirse a Schwedenborg, pues yo era bastante profano en la materia. Cuando acabamos con éxito nuestros exámenes, la señora nos mostró su satisfacción y nos dijo, bien, ya nos queda nada más que un año. Su hija, su gran orgullo, estaba también a punto de acabar el bachillerato en el colegio. Un día, recuerdo que K me dijo, bah, las mujeres terminan el bachillerato sin haber aprendido nada. Pero él no contaba para nada todo lo que la señorita había aprendido fuera del colegio, como tocar el coto, disponer ramos de flores, coser, etcétera. Me reí de que no tuviera todo eso en cuenta y le repetí aquel viejo argumento de que el valor de las mujeres no se mide en los estudios que han seguido. Esta vez no reaccionó en contra ni se mostró de acuerdo. Eso me hizo sentir bien. Su tono en efecto expresaba su desprecio a las mujeres. Tuve la impresión de que la señorita, en quien yo veía la encarnación de todo género femenino, no le importaba absolutamente nada. Ahora que lo recuerdo bien, era evidente que por entonces los celos ya habían brotado en mí. Le pregunté si quería que fuéramos a algún sitio en las vacaciones de verano. Mostró desinterés. Naturalmente no estaba en condiciones de poder ir a donde quisiera, pero si yo le invitaba, tal vez no tendría inconvenientes en acompañarme donde fuera. Pero, ¿por qué no quieres ir? Le pregunté. No tengo ninguna razón para ir. Además, creo que me irá mejor quedándome en casa leyendo. Es mucho más saludable estudiar en algún lugar fresco de vacaciones, insistí. ¿Por qué no te vas tú solamente a ese lugar? Me preguntó. Pero yo no podía permitir que se quedara solo en la casa. Francamente sentía cierta inquietud al ver cómo poco a poco crecía su amistad con las dos mujeres de la casa. Por otro lado, sin embargo, ¿por qué me sentía inquieto cuando en realidad las cosas iban saliendo como yo lo había planeado? No cabe duda de que me estaba comportando como un idiota. Ese día intervino por fin la señora, que no podía cruzarse de brazos escuchando nuestra interminable discusión. Finalmente, decidimos ir los dos a Boushu. Kano había viajado mucho. Boushu era un destino nuevo también para mí. Sin tener ninguno de los dos información del lugar, desembarcamos en el primer puerto en donde tocó tierra el barco que nos llevaba. Creo que el puerto se llamaba Jota. Ahora no sé si habrá cambiado ese lugar, pero entonces no era más que un pueblo perdido de pescadores. Por todas partes olía a pescado. Si nos bañábamos en la playa, las fuertes olas hacían rodar los guijarros del tamaño de un puño que había en el suelo lastimándonos pies y manos. No tardé en cansarme, pero K ni se quejaba ni manifestaba agrado por el lugar. Como mucho mostraba su habitual expresión de indiferencia, aunque ni una sola vez había salido del mar sin hacerse daño. Acabé convenciéndole y partimos hacia Tomiura. De Tomiura nos dirigimos a Nako. Aquella parte de la costa era ya desde entonces muy popular entre estudiantes y cualquiera de sus playas eran de nuestro agrado. Solíamos sentarnos en una roca al borde del mar y contemplar el color del agua en la distancia o en el fondo del mar a nuestros pies. Las aguas que se veían desde las rocas eran especialmente hermosas. Podíamos señalar todos esos pececitos color rojo o azul plateado que habitualmente no se ven en las pescaderías y que nadaban entre las olas cristalinas.
A menudo yo, sentado en estas rocas, estaba con un libro abierto. A mi lado, K permanecía callado, sin hacer nada. No podría decir si pensaba o miraba con admiración el paisaje o imaginaba algo de su agrado. De vez en cuando alzaba la vista y le preguntaba qué hacía. Me contestaba que no estaba haciendo nada en particular. Muchas veces me venía a la cabeza lo agradable que sería tener a la señorita a mi lado en lugar de tener acá. Lo malo era que este agradable pensamiento iba seguido de este otro. K, sentado a mi lado, ¿no le estaría dando vueltas en la cabeza esta misma idea? Entonces, incapaz de concentrarme en la lectura, me levantaba y me ponía a gritar resueltamente. Lejos de conformarme con recitar una poesía o entonar una canción, me ponía a chillar como a un salvaje. En una ocasión recuerdo que desde atrás agarré bruscamente acá por el cuello de su ropa. Entonces le pregunté, ¿y si te empujo y te tiro al mar? K no se movió. Sin cambiar de postura y dándome la espalda, contestó, de acuerdo, hazlo. Rápidamente solté las manos. Por aquellos días, la neurastenia de K parecía haber mejorado mucho. En cambio, yo sentía cada vez más tensión. Me daba envidia y rabia verle más tranquilo que yo. No mostraba nunca interés en lo que yo decía. Eso me parecía una muestra de confianza en sí mismo que a mí no me causaba ninguna satisfacción. Deseaba conocer la razón de esa confianza que tenía en sí mismo y llevar adelante mis sospechas. ¿Sería que había recuperado la luz en sus estudios y en sus planes a futuro? Esa era mi pregunta. Si no era más que eso, entonces no había ningún conflicto entre nuestros intereses y yo me alegraría por él y por haber contribuido con ello con mi protección. Pero si su nueva paz de espíritu era el resultado de su amistad con la señorita, entonces me resultaba imposible perdonarle. Curiosamente, él parecía no darse cuenta de mis gestos de amor hacia la señorita. Desde luego, yo ponía cuidado en que no se diera cuenta. En estas cosas, K era bastante poco perspicaz y justamente esa falta suya de perspicacia era lo que me hacía sentirme seguro con él desde un principio y un motivo para haberle llevado a vivir en la casa. Había tomado la decisión de abrirle mi pecho. No era una resolución de momento, sino tomada ya antes de partir del viaje. El problema era cómo crear una ocasión para confesarme a él o bien, cómo atrapar esa ocasión. Ahora que lo pienso bien, los compañeros que por entonces me rodeaban eran algo extraños. No había ninguno que se expresara con libertad sobre el tema de las mujeres. Quizá era porque muchos no tenían material para hablar de ello, y aunque lo tuvieran, guardar silencio era lo normal entonces. A vosotros que respiráis un aire relativamente más libre ahora, seguro que esto os parecerá muy extraño. Te dejo que decidas tú si esa reserva era debida o nuestra formación confuciana o a que simplemente sentíamos vergüenza. La relación entre Kai y yo nos permitía poder hablar de todo. No digo que no hubiera ocasiones en que habláramos del amor y del enamoramiento, pero la conversación acababa siempre en abstracciones. Aún así, ese tema era muy raro entre nosotros. Nuestros temas solían limitarse a libros, estudios, proyectos de futuro, nuestras ambiciones, la formación espiritual. La intimidad entre nosotros tenía un tono de seriedad del que no podíamos prescindir de repente. Solo dentro de esa seriedad se desarrollaba nuestra intimidad. Por eso, desde cuando se me ocurrió confesarle acá mis sentimientos sobre la señorita, cuántas veces me sentí impotente para hacerlo. Hubiera deseado hacer un agujero en alguna parte de la cabeza de mi amigo y meter allí dentro una bocanada de aire tierno. Cosas que a vosotros os parecerán absurdas representaban para mí en aquel tiempo una inmensa dificultad. Estaba siendo tan cobarde en el viaje como cuando estaba en la casa. Continuamente observaba acá, acechando la ocasión para hablarle, pero su actitud distante me desarmaba. Era como si su corazón estuviera revestido de una gruesa capa de laca negra y yo intentara derramar sobre él mi sangre. Todas las gotas resbalaban por la laca, no consiguiendo que penetrara ni una sola gota. En alguna ocasión, sin embargo, ese aspecto suyo tan distante y digno me ofrecía cierto consuelo. Entonces me arrepentía por sospechar de él y en el fondo de mi corazón le pedía perdón.
Al humillarme así, de repente me invadía una sensación de inferioridad con respecto a él que me hacía sentir mal. Al cabo de un rato, sin embargo, me acometían de nuevo y con redoblada fuerza las dudas de antes. Estos pensamientos, que no procedían más que de mis sospechas, me empujaban a compararme con él y con resultados siempre desfavorables para mí. Para empezar, su fisionomía me parecía más del agrado de las mujeres que la mía. También su carácter, al no ser tan puntilloso como el mío, creía que gustaba más a las mujeres. Y en cuanto a su diferencia por las cosas pequeñas, ¿acaso no pensaban las mujeres que es una prueba de hombría? En los estudios, aunque no seguíamos la misma carrera, no podía competir con él. Así una vez empezaba a observar las cualidades de K, enseguida volvía a sentir la misma ansiedad de antes. K, al darse cuenta de mi estado de intranquilidad, me dijo, bueno, si quieres podemos de momento volver ya a Tokio. Bastó esta simple propuesta para quitarme las ganas de volver. Quizá en realidad lo que yo no deseaba era llevarle a él a Tokio. Rodeamos el cabo de Boushnu y salimos por otra dirección. Nos pusimos a caminar con sufrimiento bajo un sol ardiente y continuamente engañados por los lugareños de Azusa. En esa región, si preguntas a alguien el camino, te dicen que el lugar que buscas está ahí mismo, pero para ellos, ahí mismo significa 4 kilómetros. Yo no sabía bien por qué nos estábamos dando estas caminatas y así se lo dije medio en broma acá, pero él me contestó, caminamos porque tenemos piernas. Cuando teníamos calor, K sugería que nos bañásemos. Así en cualquier lugar de la costa nos metíamos en el mar, pero después otra vez expuestos a un sol abrasador, volvíamos a sentir nuestros cuerpos agotados y pesados. Con esas caminatas bajo el sol y en medio de la fatiga, el organismo no puede sino sentirse afectado. No es que llegáramos a caer enfermos, era simplemente la sensación de que el alma se te sale del cuerpo y emigra a otro. Yo, hablando como de costumbre con K, empecé a sentir que el alma se me iba. La amistad y el odio hacia K cobraron entonces un carácter peculiar durante solamente ese viaje. Es decir, los dos entramos a causa del calor al mar y la caminata, y en una nueva fase de nuestra relación distinta a las anteriores. Era como si nos hubiéramos convertido en dos buhoneros que se juntan por azar en un camino. Aunque conversábamos bastante, nunca tocábamos temas delicados que nos hicieran pensar demasiado. De ese modo llegamos finalmente a Kouchi. Hubo un incidente excepcional que no puedo olvidar. Antes de alejarnos de Bouchu, nos detuvimos en Kinomato y fuimos a visitar la bahía de Tainura. De eso hace ya tiempo, hace mucho tiempo. Y por no tener tanto interés entonces, no lo recuerdo demasiado bien, pero sí que sabía que en ese lugar había nacido Nichiren. Según la leyenda, el día que nació Nichiren, las olas arrojaron dos besugos a la playa. Desde entonces, al parecer, los pescadores se abstienen de pescar besugos en la bahía. Al oír por esa razón abundan esos peces en estas costas, decidimos alquilar una barca para ir a verlos. Durante el trayecto en barca yo no dejaba de fijarme en las olas. Observaba con interés y sin cansarme los besugos de color suavemente violáceo que nadaban entre las olas. Acá, en cambio, no parecía interesarle mucho los besugos. Más bien, me daba la impresión de que estaba todo el tiempo pensando en Nichiren. En esos parajes había un templo budista llamado Tanyuji, es decir, Templo del Nacimiento, nombre sin duda debido al ser el lugar de nacimiento de Nichiren. Era un templo espléndido. Ka empezó a decir que quería visitarlo y hablar con el bonzo titular del templo. La verdad es que los dos llevábamos un aspecto bastante extraño, especialmente Ka, que por haber perdido su sombrero arrebatado hacia el mar por la brisa, se había comprado uno de bambú como el que se ponen los campesinos para trabajar y que ahora llevaba puesto. Nuestros kimonos además estaban mugrientos y sudorosos. Le dije que era mejor no hacer esa visita, pero K, terco como era, no me hizo caso y dijo,
Bueno, si tú no quieres, me puedes esperar fuera del templo. Resignado fui con él hasta la entrada del templo, creyendo, sin embargo, que no nos iban a recibir, pero el bonzo resultó ser amable, más amable de lo que yo pensaba, y accedió a vernos. Nos recibió en una sala grande donde se nos hizo pasar enseguida. Kai y yo teníamos intereses muy diferentes, y yo no seguí con atención lo que Kai y el bonzo hablaron, pero creo que Kai le preguntó muchas cosas sobre Nichiren. Cuando el bonzo dijo que a Nichiren lo llamaba Son Nichiren porque sabía escribir muy bien la letra cursiva o Shuso, K, cuya caligrafía no era nada buena, puso una expresión desdeñosa. No me he olvidado de eso. Supongo que acá esa información le parecía trivial y deseaba saber algo más profundo de la filosofía de Nichiren. En fin, dudo de que K se quedara satisfecho de nuestro encuentro con el bonzo, pero cuando abandonamos el templo, se puso a hablar sin parar sobre Nichiren. Yo sentía tanto calor y cansancio que no podía interesarme en nada por ese tema. Mis comentarios eran distraídos y por salir del paso. Finalmente perdí las ganas incluso de hablar y ya no despegué más los labios. Creo que fue la noche siguiente a ese día cuando, después de haber llegado a la fonda y cenado, a punto de acostarnos, K empezó a discutir conmigo de temas muy difíciles. Él se resistía de mi actitud por no haberle hecho caso la víspera cuando hablaba sobre Nichiren. Dijo que una persona sin voluntad de mejorar espiritualmente era un idiota y empezó a meterse conmigo y a tratarme de frívolo. Yo, que había aceptado en mi corazón las sospechas de K a propósito de la señorita, me había vuelto más sensible de lo normal a las palabras casi insultantes de K y en consecuencia pasé a defenderme. En esa discusión recuerdo haber utilizado una y otra vez la palabra humano. K me dijo que bajo ese término yo ocultaba todas mis debilidades. Ahora que lo pienso, K tenía toda la razón del mundo. Sin embargo, a fuerza de insistir en esa palabra para que K entendiese lo que es no ser humano, me había mostrado agresivo y había perdido la capacidad de ser objetivo en cuanto a mis ideas. Al reafirmarme en mis puntos de vista, él me preguntó en qué sentido yo no le encontraba humano. Eres muy humano, le respondí, incluso demasiado humano, diría yo. Lo que no es humano son tus palabras y esos actos que te impones a ti mismo. Él me dijo, tienes esa opinión de mí porque efectivamente me falta una formación moral sólida. Y no abatió más. Yo, más que desanimado, sentí lástima por él y me apresuré a dejar el tema. El ánimo también se fue bajando. Con aire de tristeza me dijo, si hubieras conocido a aquellas gentes de antes como yo las he conocido, seguro que no te meterías tanto conmigo. Por gente de antes se refería no a personajes heroicos del pasado, sino a esos ascetas que se flagelan el cuerpo y se hacen penitencia. Me dijo además claramente, ¿cómo me gustaría que entendieras todo lo que sufro al recorrer este camino? Después nos acostamos. Al día siguiente, vuelta a caminar y a sudar como si fuéramos buhoneros por los caminos, mientras caminábamos recordaba a menudo la conversación de aquella noche, lamentando vivamente haber dejado pasar una estupenda ocasión para haberme confiado a él a pecho descubierto en lugar de haber estado complicándome con abstracciones sobre lo humano y lo inhumano. A decir verdad, mis sentimientos por la señorita eran los causantes de toda esta palabrería. Hubiera sido más benéfico para mí contarle acá la pura verdad, en lugar de meter en sus oídos todas esas teorías destiladas a la fuerza a partir de hechos, por otra parte reales. No pude hacerlo porque la amistad entre nosotros dos tenía una base intelectual, una base que, lo confieso, por inercia ya no podía socavar. Esta debilidad mía podría atribuirse a una afectación o vanidad por mi parte, pero se trataba de una afectación o vanidad algo distinta de la habitual en la mayoría de los mortales. ¿Cómo me gustaría que entendieras esta distinción? Volvimos a Tokio con la piel muy tostada. Cuando llegamos, mi estado de ánimo había cambiado bastante. De esas teorías de lo humano y de lo no humano, ya no me quedaba casi nada en la cabeza. Cada también había perdido totalmente su preocupación religiosa. En su corazón probablemente ya no quedaba nada de esas cuestiones del espíritu y de la carne. Con el aire de pertenecer a otra raza, contemplábamos el ajetreo de la gran ciudad.
Nos detuvimos en Ryoyuko y a pesar del calor comimos carne de gallo de pelea. Con esa energía íbamos a continuar de pie desde allí hasta donde vivíamos, en Kuishikawa. Tal fue efectivamente el comentario que hizo K y al que yo, de constitución más robusta que él, asentí rápidamente. Al llegar a casa, la señorita se sorprendió de nuestro aspecto. No solamente estábamos muy morenos, sino además muy delgados por el esfuerzo de haber caminado tanto. A pesar de eso, y recuperada de su sorpresa, dijo: ¿qué sanotes parecéis? Su hija, la señorita, se rió de la contradictoria reacción de su madre. Antes del viaje me irritaba a veces esa risa burlona de la señorita, pero ahora me alegré de escucharla. Primero porque realmente había motivos. Segundo porque hacía mucho tiempo que no la había oído. Me di cuenta también de que ahora la actitud de la señorita hacia mí era algo diferente. Después del largo viaje y hasta que recuperemos nuestra rutina habitual, necesitábamos de la asistencia de esas mujeres en muchos detalles. La señora nos cuidaba con la misma solicitud, pero la señorita parecía prestarme más atención a mí que acá. Si esta preferencia hubiera sido ostensible, seguro que me habría causado cierto malestar o disgusto, pero su actitud era discreta y sutil, y eso me hacía feliz. Con una delicadeza que solo yo observaba, me concedía a mí una mayor dosis de su amabilidad. K no daba señales de molestarse por ello. Yo en mi corazón cantaba secretamente victoria. Pronto pasó el verano y desde mediados de septiembre volvimos a clase. Nuestro horario, por no tener las mismas clases, volvió a ser distinto. 3 días a la semana yo volvía después de K, pero nunca me encontraba con la sombra de la señorita en el cuarto de K. Invariablemente me lanzaba su mirada y me preguntaba siempre: ¿ya has vuelto? Yo también le respondía maquinalmente con un saludo breve y sin mucho significado. Creo que fue a mediados de octubre cuando un día me levanté tarde y por eso fui a clases apresuradamente, sin haber tenido tiempo de cambiarme a la ropa occidental. Tampoco tuve tiempo de calzarme esas botas de cordones, sino que a toda prisa me puse las chancletas y salí corriendo. Ese día me tocaba a mí volver a casa antes que K. Pensando en esto, mientras regresaba a casa, abrí la puerta corredera de la entrada. En ese preciso instante oí la voz de K, el cual por su horario no debía haber vuelto ya. Al mismo tiempo en mis oídos sonó la risa de la señorita. Como no llevaba puestas las botas y por tanto no tenía que entretenerme en quitármelas en la entrada, subí rápidamente y corrí a la puerta del cuarto. Acá lo vi sentado en su mesa de estudio como siempre, pero la señorita ya no estaba allí. Tan solo pude vislumbrar su espalda en el instante en que abandonaba el cuarto, como si saliera huyendo. Le pregunté acá: ¿cómo es que has vuelto hoy tan pronto? Me sentía mal y ni siquiera he ido a clase. Pasé a mi habitación y me quedé sentado sin más. Enseguida vino la señorita con un té y me saludó. Yo no era alguien con la franqueza suficiente para preguntarle riendo por qué había salido huyendo poco antes. Dejé ese incidente en mi corazón para después rumiarlo dolorosamente. Así era yo. La señorita se fue enseguida por el pasillo exterior, deteniéndose un momento frente al cuarto de K para intercambiar con él unas palabras desde el pasillo. Debía de ser sobre el tema de antes, pero como yo no había seguido su conversación anterior, no entendí nada. Poco a poco la actitud de la señorita se fue haciendo más desenvuelta. A menudo, aunque Kai y yo estábamos en nuestras habitaciones, ella se acercaba por el pasillo al cuarto de Kai y lo llamaba por su nombre. Después entraba en su cuarto y pasaba con él un buen rato. A veces era para llevarle el correo o la ropa lavada. Razones como esas para verse son normales, pero porque se vive en la misma casa. Pero a mí, que deseaba tanto acaparar la compañía de la señorita, me parecían razones innecesarias. En alguna ocasión incluso tuve la impresión de que ella, cuando iba a visitar acá, evitaba entrar en mi habitación. Te preguntarás, ¿por qué no le pedí acá que abandonara la casa? Pero recuerda que fui yo quien había insistido en que viniera a vivir con nosotros. Pedirle ahora que se fuera no tendría ningún sentido. No, no podía hacerlo.
Era un día lluvioso y frío de noviembre. Con el abrigo mojado regresaba yo a casa, pasando como siempre por el templo Kinauku Emma y subiendo después por una estrecha cuesta que me llevaba a casa. El cuarto de K estaba vacío, pero en su brasero brillaban ascuas recién puestas. Con el deseo de calentarme las manos en mi propio brasero, abrí rápidamente la puerta de mi habitación, pero me encontré con un brasero en donde solo había frías y blancas cenizas y ni una sola brasa. Me invadió un repentino malestar. Al oír mis pasos, la persona que se acercó fue la señora. Al verme de pie y callado en medio de la habitación, me ayudó a quitarme el abrigo y a ponerme el kimono de casa. Le dije que tenía frío y sin pérdida de tiempo me trajo el brasero del cuarto de K. ¿Todavía no ha vuelto K?, le pregunté. Sí, pero ha vuelto a salir. Me extrañó porque aquel día también él había vuelto más tarde que yo. A lo mejor tenía que hacer algo afuera, dijo la señora. Pasé un rato sentado leyendo. La casa estaba muy silenciosa. No se oía voz alguna y empezaba a sentir mi cuerpo penetrado por el frío y la tristeza del inicio del invierno. Cerré el libro y me levanté. De repente sentí ganas de salir a un lugar animado. Había dejado de llover, pero el cielo todavía parecía frío y plomizo. Por si acaso tomé un paraguas, me lo eché al hombro y salí cuesta abajo en dirección al este, bordeando la tapia de adobe de una fábrica de armas. En aquel tiempo las calles todavía no estaban bien pavimentadas y las cuestas eran mucho más empinadas, estrechas y curvas que ahora. Por si fuera poco, la zona del sur estaba ocupada por altos edificios y la calle que bajaba tenía una canalización muy deficiente, por lo que estaba llena de barro. El paso era especialmente difícil entre el estrecho puente de piedra y la calle Yaganichu, aunque uno fuera calzado con jeta o botas, había que caminar con sumo cuidado al dar cada paso. Todos los transeúntes caminaban por la estrecha senda más elevada del medio de la calle, evitando los lodos en donde se acumula el barro blando. Esta senda seca apenas tenía unos 30 centímetros de ancho. Era como una cinta extendida a lo largo de la calle dispuesta para que la gente pudiera andar en fila y con cuidado. Mientras caminaba por esa senda me encontré de repente con K. Como iba atento a dónde ponía cada pie, no supe que era él hasta tenerlo delante de mis narices. Cuando me di cuenta de que alguien me bloqueaba el camino, alcé la vista y supe que allí estaba K. ¿Dónde has ido?, le pregunté. Hasta ahí nada más, me contestó con su sequedad habitual. K y yo nos habíamos cruzado en este sendero estrecho como un cinturón. Entonces reparé de que a sus espaldas estaba una mujer joven. Como soy algo miope, no supe bien quién era, pero nada más pasar acá me fijé en la cara de la mujer y descubrí asombrado que se trataba de la señorita. Me saludó poniéndose algo colorada. Las mujeres de entonces no se peinaban el pelo alzado sobre la frente, sino que se lo enrollaban como una serpiente sobre el centro de la cabeza. Me había quedado absorto mirando su cabeza. Entonces me di cuenta de que uno de los dos tenía que apartarse para dejar pasar al otro. Sin vacilar me moví a un lado y metí un pie en el barro para dejarle pasar. Alcancé finalmente la calle de Yanagichu, pero una vez allí ya no sabía a dónde quería ir. Sentía que donde quiera que fuera iba a ser poco interesante. Caminé malhumorado sin preocuparme de pisar el barro y salpicarme. Luego volví a la casa. ¿Es que ha salido con la señorita?, le pregunté acá. No, contestó. Me la he encontrado por casualidad en Magayosho y hemos vuelto juntos. No tenía tampoco derecho a exigir más detalles. A la hora de la cena, sin embargo, tuve el impulso de preguntarle lo mismo a ella. Se rió de esa manera que tanto me disgustaba. Al final me dijo, a ver si adivinas dónde he ido. En esa época yo era aún muy susceptible y me molestó ser objeto de las bromas de una jovencita. La única persona entre todos los que estábamos a la mesa que reparó en ello era la señora. Por su parte mostraba su indiferencia habitual. En cuanto a la señorita, no podía decir si su actitud era deliberada o simplemente producto de su inocencia. Para ser tan joven era bastante considerada, aunque había también rasgos en su carácter comunes a chicas de su edad que no me gustaban. Y esos rasgos de su carácter que me desagradaban solamente habían empezado a percibirlos desde que K se había instalado en la casa.
No estaba seguro de si tal vez todo esto eran solo figuraciones mías causadas por los celos que sentía hacia acá o si eran productos de la coquetería de esta joven. No voy a negar los celos que sentía entonces. Como ya he repetido varias veces, era muy consciente de la presencia de esos celos detrás del sentimiento amoroso. Me ponía celoso por motivos tan pequeños que para los demás parecerían insignificantes. Sé que me salgo del tema, pero creo que los celos son la otra cara del amor. Después de estar casado, he visto cómo ese sentimiento de los celos poco a poco iba perdiendo intensidad y el amor ya no tenía la misma fuerza de antes. Empecé a pensar en poner mi corazón en las manos de ella de una vez por todas. Por supuesto, con ella no me estoy refiriendo a la señorita, sino a la señora, su madre. Tenía ya la intención de pedirle la mano de su hija y aunque estaba resuelto a hacerlo, día tras día fui aplazando la ejecución de mi decisión. Te parecerá que era un hombre muy irresoluto, pero no me importa lo que pienses. En realidad, esa irresolución no era debida a la falta de fuerza de voluntad. Antes de venir acá a vivir con nosotros, mi voluntad estaba inmovilizada por la posibilidad de ser engañado por ellas y no podía dar ni un paso. Después de venir acá, la duda de que la señorita amara acá me paralizaba constantemente. Si el corazón de ella se inclinaba hacia acá más que hacia mí, entonces había decidido que no valía la pena declarar mi amor. No pienses que era por temor a sentirme humillado. Simplemente no deseaba estar con una mujer por mucho que la amara, que mirara a otro hombre con ojos enamorados. En el mundo hay hombres felices por haberse casado con mujeres que les gustan, pero no se preocupan si el gusto es recíproco. Yo opinaba, sin embargo, que esos hombres eran o bien unos cínicos maleados por el mundo o bien unos tontos ignorantes de la psicología del amor. Esa teoría de que una vez casadas las mujeres debían sentirse a gusto, pase lo que pase, no me convencía en absoluto. Tal era el ardor de mi amor entonces. En estas palabras, yo era un idealista del amor y al mismo tiempo a la hora de actuar era en asuntos de amor el joven más irresoluto y torpe del mundo. Hubo ocasiones a lo largo de nuestra convivencia bajo el mismo techo en que pude haberle revelado mis sentimientos a la señorita, pero las evitaba deliberadamente. Tenía la fuerte convicción de que eso sería ir abiertamente en contra de la costumbre de la cultura japonesa. Y no solamente era ese motivo que ataba mi lengua, creía además que, que los japoneses, especialmente las mujeres jóvenes, no tenían el valor de manifestar claramente lo que pensaba cuando alguien les declaraba su amor.